Muchas personas que antes estamos aquí, si no están en la iglesia, dicen eso, pero de dientes para afuera. Pero cuando estamos en la situación, en la necesidad, se nos olvida lo que la palabra nos enseña. Se nos olvida las promesas que hay en las palabras y comenzamos a hacer nosotros las cosas por nuestra cuenta y nuestra voluntad, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, para nadie es un secreto que en estos momentos el mundo entero, todo el mundo entero, hermano, está confuso, está en un desconcierto total, ¿verdad? Todo el mundo está sin saber qué hacer. Y hoy es cuando el mundo más necesita de Dios. Hoy es cuando el mundo más necesita del Señor. Aunque algunos no lo crean y aunque algunos no lo acepten, pero hoy es el día que el mundo entero necesita más de Dios. Y en nuestras manos está, hermanos, porque el Señor colocó en tus manos y en las mías ese trabajo. El Señor colocó en tus manos y en las mías ese ministerio, esa bendición, porque no es un trabajo, es una bendición de otros poder servirle al Señor. Y más en lo que Él nos ha llamado a hacer. Hermanos, es un momento en que todos nosotros necesitamos tomar decisiones sabias, ¿verdad? Todos, no digo yo, no digo yo, todos necesitamos tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque todo cambió de un momento a otro. Hay tantas cosas, tantas incógnitas, tantas preguntas, no sabemos qué va a suceder, no sabemos para dónde vamos, no sabemos cómo afrontar lo que viene, no sabemos los cambios que están por suceder y nos sentimos nosotros frustrados, nos sentimos incapaces, nos sentimos tristes porque vemos que la situación es más grande que nosotros. Y eso lo digo, es el mundo entero. No es tú, no soy yo, es el mundo entero que está en esa situación. Y como dijimos al comienzo, como todos ustedes dijeron, el único que nos puede ayudar a salir de este momento difícil, de esta situación tan de confusión, tan frustrante, es el Señor, es Dios. Pero nosotros tenemos que buscarlo, buscar su guía, buscar su consejo, buscar su sabiduría y sobre todo, hermanos, buscar su fortaleza. Eso es lo que estamos estos días. Fortaleza, sabiduría, guía, todo que dependa del Señor. Porque si nosotros seguimos haciendo las cosas como a nuestra fuerza, hermanos, vamos a seguir igualmente frustrados. Y cada día más y más y más, hasta vamos a llegar al punto en que vamos a de pronto a quedar, como les comentaba la semana de ayer. No encontramos dónde más situaciones vamos a buscar en el mundo, en el licor o en otras partes. Entonces es necesario que entendamos que el único que nos puede a nosotros ayudar a salir de esta situación en que nos encontramos en este momento difícil, en la confusión, o el único que te puede ayudar a ti hoy a tomar la decisión correcta de lo que vas a hacer y de lo que vas a tener que hacer de aquí en adelante, es ¿quién? El Señor. ¿Sabe qué nos dice el profeta Isaías? Para aquellos que toman esa correcta decisión de buscar a Dios. El profeta Isaías tiene un mensaje especial para aquellas personas que en su corazón están dispuestas a colocar a Dios en primer lugar, a colocar a Dios en primer lugar en sus vidas, a colocar a Dios todas las necesidades, todo lo que tengamos que hacer, a presentárselo al Señor antes de nosotros hacer una decisión. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 30, versículo 21, dicen que si nosotros comenzamos a colocar al Señor nuestro Dios en el primer lugar y le consultamos a Él y le preguntamos a Él y le colocamos en sus manos todas las áreas de nuestra vida, el profeta Isaías dice, entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él y no eches a mano derecha ni tampoco te desvíes a mano izquierda. Hermanos, esto es una palabra, una promesa del Señor. Nos está diciendo a través del profeta Isaías que si yo hoy declaro que el Señor es mi Señor, mi Salvador y mi guía y coloco todas mis decisiones, todos mis planes, todo en sus manos, me está diciendo el Señor en su palabra que mis oídos oirán, detrás de mis oídos se oirá la palabra que va a decir, este es el camino, andad por él, no eches a la mano derecha ni tampoco te desvíes a mano izquierda. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí el día de hoy, cuántos de los que estamos aquí hoy estamos esperando una respuesta de esas? ¿Cuántos no quisiéramos oír una respuesta de esas que detrás de nuestros oídos nos dijeran, cojan por aquí y no se desvíen ni a derecha ni a izquierda? ¿Cuántas personas hoy no estamos en necesidad? ¿Cuántas personas hoy no estamos en confusión?
esperando qué hacer, sin saber qué hacer, qué decisión vamos a tomar. El Señor dice en su palabra que coloquemos en Él toda nuestra ansiedad, todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, hermanos. Y Él, en su tiempo, nos va a contestar, nos va a responder, hermanos. Ahora, quiero compartir con ustedes algo que ustedes ya están empapados. Nosotros como iglesia, hermanos, estamos buscando un lugar donde congregarnos. Como iglesia estamos buscando un lugar donde congregarnos y es una urgencia, una emergencia que tenemos nosotros. Créanme que le hemos preguntado al Señor, hemos orado, hemos hablado con el Señor, Señor, ¿cuál es el lugar que tiene para nosotros? ¿Cuál es la tierra prometida? Señor, ¿dónde nos vas a llevar? Hemos orado, no solamente nosotros como pastores, sino como congregación, como iglesia. Nos hemos reunido muchas veces a orar por esa necesidad y por esa petición, hermanos. Y créanme, hermanos, que nosotros estamos buscando de Dios y de su consejo, pero por nuestra cuenta estamos buscando por todas partes y por todos los medios. Estamos viendo todos los días con mi esposa recorriendo las calles por toda parte, buscando dónde se arrienda. Estamos entrando en internet, estamos preguntando a los realtors, hemos contactado a las personas que están en esa rama y estamos nosotros haciendo nuestro deber. Además, hay muchos hermanos de la congregación que nos están apoyando en la búsqueda, porque todos sabemos que este trabajo no es solamente nuestro, es la obra de Dios a la cual nos ha llamado a todos y tenemos todos que colocar la mano en el arado. Pero nosotros hasta ahora no tenemos nada concreto. Hay algunas opciones, hay algunas oportunidades, pero no podemos decidir nosotros ya hasta que el Señor nos confirme que ese es el lugar, hasta que el Señor nos diga si este es el lugar en el que quiero que estén ustedes. Entonces, hermanos, ante esta situación, nosotros como iglesia no podemos entrar en pánico, no podemos entrar nosotros en desespero, no podemos entrar nosotros en ansiedad, porque Dios tiene el control de todo. Lo estamos viendo el día de hoy. Dios tiene el control de la necesidad. Dios tiene el control de tu vida, de mi vida. Dios tiene el control de tus pensamientos. Él sabe lo que tú necesitas, por dónde vas a pasar. Él sabe todo, está todo en sus manos. Entonces, hermanos, nosotros estamos buscando, orando, pidiendo, pero no vamos a entrar nosotros en ansiedad ni en desesperación, porque Dios nos va a llevar a esa tierra prometida. Pero mientras que lleguemos a esa tierra prometida, el Señor va a proveer como proveyó el día de hoy. Y eso quiero, hermanos, que entendamos todos. En nuestra vida, el Señor nos va a llevar al lugar que Él tiene para nosotros. Nos va a llevar a lo que Él tiene para nosotros. Pero mientras que nosotros llegamos a ese lugar, mientras que obedecemos, mientras que colocamos nuestras cosas en orden y la prioridad, Él va a ir proveyendo, va a ir proveyendo, va a ir proveyendo hasta que lleguemos al lugar, a la tierra prometida. Entonces, hermanos, yo quiero que entendamos que así como la iglesia de hoy, como nosotros hoy estamos buscando o esperando una respuesta, Señor, así hay muchos de nosotros en lo personal. Yo sé que aquí hay muchos de nosotros, me cuento yo, que estamos esperando una respuesta, que estamos esperando algo que el Señor nos hable porque estamos en una situación, no sabemos para dónde coger, que el Señor nos dé una dirección y que nosotros podamos entender que Él tiene el control de todo. Yo quiero, hermanos, que hoy partamos esa base, que Él tiene el control de todo. Como creyentes, lo primero que nosotros debemos hacer y tener en cuenta, hermanos, es que nosotros estamos llamados a tener una comunión y una relación íntima y personal con Dios, ¿verdad? Todos sabemos eso, que como creyentes, la primera base, el primer paso que tengo que dar yo, después de haber recibido mi corazón, tengo que comprometerme a formar, a crear, a entablar una relación íntima y personal con Dios, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la oración, de la meditación y de estudio de su palabra. Pero hermanos, créanme que es necesario nosotros leer la Biblia, escudriñar la Biblia y pasar tiempo en la Biblia. Es necesario escudriñar la Biblia, leer la Biblia y pasar tiempo en la Biblia. Diariamente estar nosotros en su palabra. No solo cuando estemos en necesidad buscar una respuesta. No, necesitamos, hermanos, pasar de tiempo en la Biblia buscando su palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque en la palabra de Dios hay muchas enseñanzas, muchos testimonios que nos guían, que nos alientan, nos exhortan a seguir adelante en cualquier necesidad. La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que cualquier necesidad que sea, que venga, hermanos, nosotros podemos darnos cuenta
que ese Dios que obró en la vida de los antepasados, ese Dios va a obrar hoy en tu vida y en mi vida y en la vida de la iglesia, hermanos. Entonces es necesario, hermanos, pasar tiempo, compartir, estudiar, escudriñar la palabra. No solamente hoy tengo necesidad, voy a buscar la Biblia, no, es tiempo, es una disciplina, es algo que hemos de estar nosotros en nuestra vida diario. Vamos a ver un ejemplo de la palabra de Dios en el rey David, lo que es tener siempre en cuenta a Dios en todos nuestros planes y decisiones y necesidades, hermanos. La Biblia nos relata, que cuando David había sido ungido como rey de Israel, dice que el ejército filisteo se extendió por el valle de Refaim y David no sabía qué hacer, ¿verdad? Estaba recién ungido como rey y se le vino un ataque, de pronto el ejército, un ejército grande se reunió y fue a atacarlo y David dice que David no sabe qué hacer. Primera Crónicas 14:10 nos dice lo siguiente, nos dice que entonces David consultó a Dios, diciendo, ¿subiré contra ellos? ¿Los entregarás en mis manos? Hermanos, aquí vemos que David, en medio de esa situación de emergencia, en medio de situación de confusión que tenía, David no entró en pánico, David no se desesperó ni entró en ansiedad. Dice la palabra de Dios que David buscó solamente la dirección y el consejo ¿de quién? De Dios. Si nosotros vamos a mirar lo que era David y el reinado de él, vamos a darnos cuenta que David tenía a su disposición muchos consejeros. David como rey contaba con muchos consejeros sabios que le podían dar consejo y guiarlo un momentico. Pero David, dice la Biblia, que él no buscó consejo humano, sino buscó consejo ¿qué? Divino. Él tenía a su alrededor consejeros, pero él no buscó el consejo de los humanos, sino él buscó el consejo ¿qué? El consejo divino. Hermanos, David fue directamente a Dios en oración pidiendo ¿qué? Dirección. Le preguntó directamente, ¿subiré contra ellos, los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y el versículo continuó diciendo que Jehová le respondió, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Unos versículos más adelante, hermanos, podemos ver el resultado que fue que Dios bendijo a David con una victoria grande. ¿Por qué? Porque David consultó con Dios, David tuvo en cuenta a Dios, David le preguntó a Dios qué debería hacer, David le pidió consejo a Dios. Pero acá no termina la enseñanza. Acá comienza la enseñanza que nos da el rey David. Porque si leemos el versículo 13, la palabra de Dios nos dice que ese mismo ejército volvió a levantarse, a extenderse por el valle nuevamente. ¿Para qué? Para atacarlos. Por segunda vez. La primera vez fue derrotado y dijimos, intentémoslo, vamos nuevamente. Y se pararon y fue a atacarlos. ¿Qué hizo David? Versículo 14. Dice, y volvió David a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas venir el estruendo por las copas de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Mis amados hermanos, esto tenemos que leerlo, hermanos, con un espíritu abierto para entender el mensaje. Esta actitud y esta decisión correcta y sabia del rey David de preguntarle a Dios, en esta oportunidad nos trae a nosotros una enseñanza poderosa que tenemos que tomarla en nuestras manos. Porque en ese momento de angustia, en ese momento de presión, en ese momento donde David se sentía amenazado, David, ténganme en cuenta, David pudo haber razonado humanamente y pensar, no tengo tiempo para consultar nuevamente a Dios. Se me vino un ejército, no tengo tiempo para consultar directamente a Dios. David pudo haber dicho, mejor voy a tomar la estrategia que me dio el Señor en la batalla pasada, que me funcionó y me va a funcionar. ¿Por qué? Porque es el mismo enemigo. ¿Verdad? David pudo haber hecho eso, pero David no reaccionó así. ¿Cómo reaccionó David?
Versículo 14. Yo quería que ustedes todos lo leyeran, que me dijeran, ¿cómo reaccionó David? David volvió a consultar a Dios. ¿Qué le dijo Dios a David? ¿Qué le dijo Dios a David? David, ¿otra vez molestándome? David, no tengo tiempo para atenderte. David, vaya a buscar qué hacer. No. El Señor, dice la palabra de Dios, que el Señor le contestó y le dijo, no subas contra ellos, sino rodéalos y atácalos frente a las balsameras. Cuando oigas venir el estruendo de las copas y de las balsameras, sal a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y le da al ejército de los filisteos. Hermanos, esto nos deja ver bien claro que nuestra dependencia del Señor tiene que ser 100%. No 99.9, es 100%. Es un porcentaje total. No importa el tiempo que tengamos que esperar la respuesta. No importa cuántas veces tengamos que venir a Él en el día para buscarle, para preguntarle. No importa cuántas veces estemos clamando al Señor, cómo colocamos nuestra decisión. A Él no le importa cuántas veces tú le preguntes, porque Él es el dueño del tiempo. Y tiene todo el tiempo disponible ¿para qué? Para atendernos. Ese es el Dios que nosotros tenemos, al Dios que le creemos. Él tiene todo el tiempo para atenderte a ti y a mí, aún en la más mínima inquietud y la más mínima pregunta. Cuando estaba en el seminario, un pastor nos decía, hermanos, yo les quiero confesar que yo no salgo de la puerta ni a la esquina a comprar una libra de azúcar sin preguntarle a Dios y pedirle que me lleve y me guíe. Dijo, y no van a creer, pero muchas veces llego al supermercado a comprar una libra de azúcar y dice, pague una y lleve dos. ¿Por qué? Porque iba con el consentimiento de Dios. Dios lo estaba guiando, le estaba preguntando a Dios. Eso es lo que tenemos nosotros que entender, hermanos. No podemos nosotros pensar que ya tenemos en nuestra mano la decisión. Que el Señor la vez pasada me dijo y me habló y me sirvió, voy a acomodarlo nuevamente el día de hoy. Esto nos deja ver, hermanos, que 100% tenemos que depender de ¿qué? De Dios. No un 99, sino un 100%, hermano. Él tiene todo el tiempo del mundo. Él es el dueño del tiempo. Además, no hay dos planes iguales para Dios. ¿Por qué? Porque aunque el ejemplo o aunque el enemigo sea el mismo, aunque la situación sea la misma, Dios siempre tiene un plan perfecto para cada una de ellas. Ese es el Dios que le servimos. Dios no tiene un plan igual. Siempre sus planes son perfectos y no los va a cambiar. Así sea la misma situación, sea el mismo enemigo, pero Dios tiene un plan perfecto para él. Dice la palabra del Señor que le volvió a responder el Señor a David claramente con una estrategia, una señal y una promesa. Con lo que Dios le habló, le dio la estrategia, le dio la señal y le dio ¿qué? La promesa. Tengamos en cuenta, hermanos, yo quiero que pensemos, hermanos, que cuando Dios nos habla, no hay confusión, porque Dios no nos va a confundir, Dios nos va a guiar, a llevar por el camino. O sea que cuando Dios nos habla, no tiene por qué haber confusión. El Señor le habló a David con una estrategia. ¿Cuál estrategia? Le dijo, no subas, mas rodéalos y vendrás a ellos por delante de las balsameras. Fue la estrategia. No subas, sino rodéalos. Le dio una estrategia. Le dio una señal. ¿Cuál señal? Le dijo, cuando oyeres el estruendo que irá por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Esa fue la señal. No se mueva antes ni después. Cuando escuche en la copa de las balsameras el estruendo, ahí muévete. Más claro no puede ser. Y le confirmó con una promesa. ¿Cuál promesa? Le dijo, porque Jehová saldrá delante de ti a herir en el campo de los filisteos y va a acabar con todos. Le dio la estrategia, le dio la señal y le dio ¿qué? La promesa. Así nos habla el Señor cuando le buscamos de corazón. Cuando nosotros vamos a buscarle a Él, no al milagro, sino a buscarle a Él. Porque entendamos, hermanos, que muchos de nosotros estamos orando a Dios por el milagro, porque queremos el milagro.
pero no lo estamos buscando a Él por lo que es Él. Ni lo estamos adorando por lo que es Él. Y muchas veces Él no va a resolver, no va a dar respuesta hasta que entendamos que tenemos que buscarlo a Él por lo que Él es, no por lo que Él nos da. No por lo que Él tiene para ti y para mí. Porque lo que Él tiene para ti y para mí es grande, es infinito. Entonces, estrategia, señal y promesa. Así fue que David subió sobre seguro, ¿verdad? Él iba más que sobre seguro. Él sabía que cuando fuera a la batalla, de antemano Dios iba a ir delante de él. Aunque para muchos esa táctica podía ser una táctica fuera de lo común, una táctica ridícula, ¿verdad? Porque el ejército diría, pero David se enloqueció. ¿Cómo nosotros como ejército armados, listos para la batalla, cómo nos vamos a ir a sentarnos a escuchar el viento? ¿Cómo vamos nosotros a esperar que el viento suene para atacar, para salir a pelear? Para muchos sería ridículo, ¿verdad? Para muchos sería una táctica fuera de lo común. Pero yo quiero decirte algo, y es que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy, al cual le servimos, al cual le adoramos y en el cual creemos, tú y yo. Hermanos, Dios, ese es nuestro Dios. Y de su palabra, que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. El ejército de David pudo haber pensado, no, es que vamos a ir a atacarlo, salir y coger por aquí y por allá. Pero Dios no quería eso. Dios dijo, estés inquietos, sentaditos, oyendo el viento, y cuando salgan yo voy a pelear por ustedes. Entonces, Dios es el Dios que tiene los pensamientos más altos que nuestros pensamientos. En ese momentico, la palabra de Dios es la que cuenta. No tu pensamiento ni tu emoción, sino la palabra de Dios la cuenta. Sus planes y sus respuestas pueden parecernos ilógicos. Yo quiero que entendamos eso. Sus planes y sus respuestas puedan que parezcan a nosotros ilógicos en lo natural. Pero es que Dios no obra en lo natural. Dios obra en lo espiritual. Lo que no podemos ver con nuestros ojos naturales, lo podemos ver con nuestros ojos espirituales. Y cuando vemos con los ojos espirituales, vemos que el Señor se está moviendo en la situación, en la necesidad que tenemos. No en lo natural, en lo espiritual. Dios obra de una manera sobrenatural cuando nosotros obedecemos su palabra por fe. Ahí obra Dios. Cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios por fe, ahí obra el Señor. Miren lo que es el versículo 16-17. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David se divulgó por todas aquellas áreas y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. El Señor obra sobrenaturalmente cuando tú y yo obedecemos la palabra de Dios por fe. No por vista, sino por fe. Porque qué fácil obedecer la palabra de Dios cuando vemos que todo va a salir bien, ¿verdad? Qué fácil decir, no, Señor, yo me voy a meter por aquí porque allá está el resultado. Eso es muy fácil. Pero cuando yo me paro frente a un camino y no sé para dónde coger, ni sé a dónde llegar, pero Dios me dice, camina, es difícil, ¿verdad? Pero si sigo caminando, está la respuesta de Dios. Está el respaldo de Dios. Hermanos, algo que nos debe enseñar a nosotros, a cada uno de nosotros, hermanos, es que la Biblia nos enseña claramente todo. La Biblia nos enseña, nos muestra, nos da ilustraciones, hermanos. Y la Biblia nos muestra la cara de las dos monedas, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo que nos enseña la palabra de Dios de los resultados cuando no consultamos a Dios en todo momento y en todo lugar, sino que a veces lo consultamos, a veces no lo consultamos. Vamos a ver otro ejemplo. En el libro 2 de Crónicas, capítulo 14, ahí encontramos el reinado del rey Asa, ¿verdad? Y en el versículo 2 nos dice, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de su Dios. En el versículo 4 nos dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y que pusiere por obra la ley de sus mandamientos, ¿verdad? Pero como es natural, en este mundo que estamos nosotros, que a todos y cada uno nos llega una crisis, una dificultad, una situación en que nos tenemos que hacer, donde siempre
se requiere que tomemos una decisión sabia. Asa no fue la excepción. El rey Asa no fue la excepción. Y al igual que David, Asa contaba con muchas personas alrededor, a su servicio. Tenía consejeros, soldados, políticos, estrategas. El versículo 8 de 2 Crónicas 14 nos dice: tuvo también Asa un ejército de 300,000 hombres de Judá, armados con escudos y lanzas, y 280,000 hombres de Benjamín que portaban escudos y entesaban arcos, y todos eran ¿qué? Diestros para la guerra, ¿verdad? Todos eran profesionales. El versículo 9 nos relata su primera situación. Dice: y salió contra ellos Será, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino ¿hasta qué? Hasta Maresa. Miremos, hermanos, ¿cuántos soldados eran los del ejército de Asa? 1,000,000 de hombres. No. De Asa, exactamente, 300,000 soldados y 280,000 de la tribu de Efraín, ¿verdad? Dice que eran 580,000, sumando los dos. ¿Y cuántos soldados tenía el ejército de Sera, el etíope? Dice que tenía 1,000,000 más 300 a caballo, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la diferencia que tenía el rey Asa sobre el otro era grandísima, ¿verdad? Era casi el doble. O sea, él se iba a enfrentar con 580,000 y los otros eran 1,000,000. Prácticamente decimos que era el doble. Prácticamente era el doble, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 10: entonces salió Asa contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de Zefata junto a Maresa. Pero, al igual que David, Asa buscó primero ¿a quién? A Dios. Versículo 11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Jehová nuestro Dios, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marcharemos contra este ejército. Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. En esta ocasión, el Señor no le respondió con palabras. En esta ocasión vemos lo que el Señor, cómo le respondió el Señor. En el versículo 22 dice: Jehová, ¿qué hizo Jehová? Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa, y delante de Judá huyeron todos los etíopes. ¿Verdad? O sea, ¿qué hizo Asa? ¿Los derrotó? No, Asa colocó en las manos del Señor su necesidad. Asa colocó en las manos de Dios la situación porque estaba pasando, ¿verdad? Entonces, hasta acá, hasta este momento, vemos que el rey había hecho, estaba bien, ¿verdad? Porque dice que hacía los ojos, que hacía lo bueno entre los ojos de Jehová, y dice que para tomar decisiones sabias, él dependía de Dios. Él le comentaba a Dios, le preguntaba a Dios. En el capítulo 16, vemos que surgió una nueva crisis para Asa, porque las crisis se repiten. Sufrió una nueva crisis para Asa, y de acuerdo a la escritura nos dice que esta vez Asa no recurrió a Dios. Escúchenme bien, en esta crisis, en la segunda crisis que se levantó, Asa no recurrió a Dios. En vez de esto, Asa llevó a cabo un plan, una estrategia. Él dijo: no, vamos a hacerlo a mi manera, y pensó, hermanos, vamos a hacerlo como yo quiero. Ese ejército de 1,000,000 de hombres de Etiopía con el cual me enfrenté la vez pasada era un ejército poderoso, y por eso necesité de la mano de Dios. Por eso necesité de la mano de Dios. Pero ahora este ejército que viene contra mí es un ejército menos numeroso, un ejército más débil. Si yo tengo más hombres, más armas, yo puedo enfrentarlo, yo puedo hacerlo. Eso pensó Asa, y no incorporó, no le compartió al Señor lo que él iba a hacer, hermano. Entonces, ¿en qué consistía el plan de Asa? Consistía, hermanos, en que tenía que sobornar
a Siria para que luchara contra Israel y para que lograran que ellos mismos acabaran. ¿Para qué? Para que Asa pudiera seguir reinando, ¿verdad? Pero dice la palabra, ¿hasta dónde llegó Asa para llevar eso a cabo? Dice la palabra de Dios que Asa tomó oro y plata del tesoro del templo. Escúcheme bien, no consultó a Dios, ¿verdad? Y para llevar a cabo su plan, tomó plata y oro ¿de qué? Del templo. Y aparte de eso, de sus cuentas personales, ¿para qué? Para sobornar. Entonces dice que Asa envió embajadores para persuadir a Ben-Hadad, el rey de Siria, para que rompiera el acuerdo que tenía con Israel y los atacara, ¿verdad? Hasta ahí, hasta ese momento, parecía que el plan de Asa funcionaba. Y funcionó, porque Siria se levantó contra Israel y los israelitas abandonaron, se huyeron y se fueron. Y Asa tomó la ciudad nuevamente y pareciera que el plan había salido perfecto, aún habiendo ignorado a Dios por completo. Asa se sentía bien por el triunfo que había tenido, pero no se daba cuenta que era un triunfo que provisional. Pero tengamos en cuenta esto, que el Señor quedó triste, el Señor quedó contristado y le habló a Asa por medio del vidente Anai. Versículos 7 al 9, que dice la palabra de Dios. Dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria escapó de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso con carros y mucha gente más a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Y me impresionó lo que sigue. ¿Sabe qué sigue? Dice, locamente has procedido. Locamente has procedido en esto. Y por eso de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Locamente has procedido. Entonces, no es que yo por hacer mis decisiones sea un astuto, sea más vivo, no, soy un loco. Cuando yo me suelto de la mano del Señor, cuando yo me suelto de los consejos de Dios, cuando yo no busco a Dios aún para dar un paso, estoy actuando ¿qué? Locamente. Locamente. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, Asa, por un tiempo confiaste en mí, ¿verdad? Y por tu confianza yo te entregué ese ejército de 1,000,000 de soldados. Se lo entregué en sus manos, ¿verdad? Ahora has confiado en tu propia prudencia y has confiado en ¿qué? En los sirios, porque él puso más la confianza en el rey de Siria que en el Señor. Sabías que no era mi manera de hacer las cosas y yo no voy a permitir esto porque has actuado locamente. Y le dijo, Asa, de ahora en adelante no tendrás paz, sino tendrás ¿qué? Guerra. Hermanos, yo pregunto, ¿cuántos de nosotros somos como Asa? ¿Cuántos de nosotros somos librados por Dios y le damos gracias, verdad? Señor, gracias porque nos salvaste, nos sacaste, me encontraste la solución perfecta para esa solución. Y por eso le prometemos al Señor, Señor, de ahora en adelante no voy a ninguna parte sin ti, los planes que yo haga los voy a colocar en tu mano, las decisiones que tengo que hacer las voy a consultar contigo, y le prometo, Señor, de ahora en adelante presentarte y consultarte todo que en oración. Eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? Porque estamos agradecidos con Dios y vemos que nos sacó de un imposible. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que surge otra crisis imprevista y se nos olvida la dependencia del Señor. Y ya llegamos a actuar, ¿qué? Locamente. Se nos olvida que tenemos que depender del Señor y que no importa si la situación es grande o pequeña, yo tengo que depender de Dios. Pero en ese momento se me olvida y comienzo a actuar, ¿qué? Locamente.
Y como resultado, seguimos viviendo en tribulación, seguimos viviendo en angustia y nunca vamos a tener paz. Porque nos vamos a acostar pensando en la situación, nos vamos a levantar con la situación, vamos a desayunar pensando en la situación, vamos a almorzar pensando en la situación, vamos a tener la situación en nuestra cabeza. ¿Por qué? Por obrar locamente. Para terminar, hermanos, yo quiero que veamos cómo conseguir la paz de Dios mientras esperamos la respuesta que Él tiene para nosotros. Porque entienda, Dios puede que te responda ya, o puede que te responda un momentico, o puede que no te diga no, ¿verdad? O sea, tenemos que estar nosotros a la expectativa que Dios pueda que te dé un sí, un espérate o un no. El hecho de que Dios no te diga sí, no quiere decir que no te ha contestado. El hecho de que Dios no te responda ya, no quiere decir que no te ha contestado. Dios te puede decir sí, espera o no. Entonces, vamos a mirar cómo podemos nosotros conseguir la paz mientras que esperamos la respuesta del Señor. Si tú vas al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 4 al 5, la palabra nos enseña, nos dice cómo obtenerla. El apóstol Pablo escribió esta carta. De Filipenses 4, 4, 5. Esa es la palabra del Señor. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez digo, regocijaos. O sea, nos está como que martillando, ¿verdad? Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Y por si no escuchamos, dice, ¿otra vez qué? Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Yo quiero que entendamos, hermanos, que cuando Pablo escribió estas palabras, él estaba injustamente encarcelado, ¿dónde? En Roma. Filipenses 1:13 nos cuenta la historia. Y en lugar de Pablo lamentarse, en lugar de Pablo angustiarse y de entrar en pánico y renegar por la situación que está viviendo, Pablo animó a sus hermanos cristianos ¿a qué? A regocijarse en el Señor, como Él lo estaba haciendo, Entonces, así de esta manera, el apóstol Pablo mostró y nos muestra algo a nosotros que debemos, hermanos, colocar en práctica hoy en nuestra vida. Nos mostró que su felicidad no dependía de las circunstancias. Tu felicidad no depende de tu circunstancia. Tu felicidad tiene que depender de la relación que tienes con Dios. Hermanos, la situación actual no determina tu situación final. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. Entonces, tu felicidad no tiene que depender de las circunstancias, sino tu felicidad tiene que depender de la relación que tienes tú con Dios. Independientemente de los problemas que tengamos, hermanos, cualquiera de nosotros puede aprender a esperar la respuesta de Dios. ¿Cómo? Esforzándonos. ¿Por qué? Por conocer mejor a Dios. Esforzándonos por conocer mejor a Dios, por conocer su voluntad, por mirar cuál es la voluntad de Dios, no cuál es el capricho que tengo yo, sino cuál es la voluntad de Dios. Y de este modo, hermanos, tendremos una vida más feliz y tranquila. La palabra de Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. Pero nosotros primero buscamos la añadidura que el reino de Dios, ¿verdad? Nosotros llegamos a Dios siempre es con la añadidura, Señor, aquí está mi paquete. Pero no nos disponemos a buscarle primeramente a Él por lo que Él es. Hermanos, si nosotros logramos entender lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, lo que dice Isaías 30:21 se va a cumplir en nuestra vida. Dice, entonces tus oídos oirán detrás de ti la palabra que diga, este es el camino, andad por él y no eches a la mano derecha ni tampoco desvíes a la mano izquierda. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo Israel,
En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Porque es que nosotros no podemos escuchar a Dios cuando estamos, no podemos escucharlo. O sea, el problema nos agobia, la situación nos agobia, nos embota, nos distrae. Yo no puedo estar con ansia del problema porque no voy a escuchar a Dios. No importa lo que esté sufriendo, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que esperar. Si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios y a esperar en el tiempo de Dios, es necesario, hermanos, es necesario para que nosotros podamos tener la paz en nuestro corazón. El buscar primeramente a Dios y mirarlo con fe, una fe sencilla, nos lleva a nosotros a entender el verdadero mensaje de su palabra. Entonces, el día de hoy, como iglesia, hermanos, necesitamos soltar las cargas que tenemos. Necesitamos soltar lo que estamos llevando en nuestros hombros. Porque dice la palabra de Dios que las cargas de Él son más suaves que nuestras cargas, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy el problema, la situación, la necesidad que tengas tú, la respuesta que estás buscando, primeramente busca a Dios. Busca a Dios. No busques el consejo sabio. No busques aquí, no busques allá, no preguntes aquí. Busca a Dios. Y Dios te va a responder como respondió a Rey David, con palabras claras. Le va a dar una estrategia, le va a dar el punto de partida y te va a dar a ti, hermano, y a mí, nos va a dar ¿qué? La victoria. Oremos, hermano.